Amigos, dentro del esquema del análisis internacional que hay que hacer y hay mucha tela que cortar, en este caso hemos considerado oportuno con Guillermo Santamaría, nuestro contertulio, convidar a un prestigioso jurista peruano, al doctor Percy Guaroc. El doctor Percy Guaroc, que ustedes pueden apreciar en la parte de atrás, está la referencia, el estudio al que se pertenece, que es Torres y Torres Lara. Es un penalista, es un penalista peruano que tiene un inmenso prestigio y que en esta oportunidad, justo como consecuencia de su conocimiento, va a compartir con nosotros cuál es el estatus real, la legalidad, si es que se lo ha llevado de esa manera, al proceso judicial del expresidente Humala. Recuerden ustedes que en este programa nunca tenemos ni simpatías ni antipatías para uno u otro político. Aquí la intención es dar a ustedes el conocimiento de lo que está pasando y entender, para eso esta entrevista, si es que efectivamente desde el punto de vista jurídico correspondía o no correspondía aplicar lo que según la referencia de prensa dice que fue la orden de ejecución provisional inmediata de la sentencia, lo que significó que al expresidente Humala lo detuviesen en el acto y lo llevasen a prisión. Esa misma suerte no corrió por parte de su señora esposa, de su hijo y de su cuñado, que fueron a refugiarse a la Embajada del Brasil. Doctor Percy, usted que es un académico, usted que es un profesional experto en la ciencia jurídica penal, activo, procesalista en esa área, coméntenos, ¿qué hay respecto de esta orden de ejecución inmediata que planteó los jueces o el juez en el momento de leer la sentencia al encartado expresidente Humala? Lo escuchamos. Buenos días, Mario, Guillermo y todos. Efectivamente, esta semana tuvimos la lectura de fallo sobre la sentencia que se emitió contra el señor Humala, Ollanta Humala, contra Nadine Heredia, su esposa, y otras personas más. Este caso tiene una duración de aproximadamente 3 años, 3 años de investigación preparatoria, etapa intermedia y juicio oral. Se llega a la etapa ya de la condena y se esperaba, todos esperaban una lectura de sentencia completa, incluida lógicamente el fallo. Sin embargo, lo que sucedió este último martes fue que solamente se leyó el fallo. Esto es una introducción breve y en el fallo la condena por 15 años. ¿Eso está permitido? Sí está permitido. La ley peruana, el Código Procesal, permite a un juzgador, a un juez, leer de esa manera y posteriormente completarla. La discusión viene en la ejecución de esa medida. Esto es la ejecución provisional. Sí, efectivamente, la norma, el artículo 402 del Código Procesal Penal, establece que el juez puede también ejecutar provisionalmente la medida, pero en casos en el que se haya leído el fallo y también, lógicamente, la sentencia, toda la sentencia. Tanto es así que ya el Tribunal Constitucional peruano, en casos en el cual se envió a prisión solamente con la lectura del fallo y no la sentencia, estableció, señaló que eso era inconstitucional. ¿Por qué? Porque viola la Constitución en el extremo que toda persona puede ser, debe ser detenida con un mandato escrito y motivado, fundamentado, el por qué, las razones
del por qué está emitiendo esa sentencia y el fallo completo. Sin embargo, en este caso, no se leyó toda la sentencia, sino solo el fallo y se envió a la cárcel, a la prisión, al señor Humala, aduciendo un peligro de fuga posible y también porque el caso era complejo, era que lo estaban programando para lectura días después, que va a ser el próximo jueves. Eso es lo que ha ocasionado diversas posiciones en el derecho peruano, es decir, de los juristas, de los abogados peruanos. ¿Por qué? Porque algunos están a favor y otros en contra. ¿Por qué? Porque muchas veces, si bien es cierto, esto tiene un fundamento jurídico, sin embargo, no podemos dejar de hablar de que tiene un componente político porque cada persona tiene una orientación determinada. Entonces, felicitamos y estamos agradecidos a la comunidad internacional, el concepto que tienen, ¿no? De los jueces peruanos, de los fiscales peruanos, cuando efectivamente se persigue al delito. Por eso es que se requiere de los magistrados, de los abogados y de toda la comunidad jurídica que efectivamente se aplique las normas, no solamente las legales, sino las justas. Esto es lo que corresponde a derecho, lo que corresponde a justicia. Y en este caso, lo que ha sucedido, que han enviado a prisión sin que se lea toda la sentencia y los abogados del señor Humala, puedan interponer los recursos necesarios. Por ejemplo, el recurso de apelación. Una pregunta, doctor Percy Guaroc, a quienes están ustedes escuchando, un prestigioso abogado peruano penalista que nos está dando la explicación respecto de lo sucedido con el expresidente Humala y la aprehensión inmediata que ha sufrido. A ver, estos países nuestros, doctor, naturalmente adolecen de un vicio que es muy común, que para mí se llama atropellar el debido proceso y pasar por alto las garantías, que como en este caso usted nos recuerda, la Corte Constitucional inclusive ya falló respecto de esto. La pregunta es por qué existe esta inveterada costumbre por parte de los jueces de atropellar estos derechos cuando posiblemente ese accionar traiga luego nulidades procesales, porque lo que usted está explicando, aquí hay una nulidad clara. Al señor no podían haberlo detenido si no le leían toda la sentencia y no solamente el fallo. Y segundo, que sí han motivado una fuga, porque la ex primera dama, el hijo del presidente y el cuñado del presidente ya fueron a refugiarse en la Embajada de Brasil. Claro. Sí, efectivamente, sabemos todos, mi estimado Mario, que en derecho, una de las cosas que hace rico el derecho es las diferentes posiciones, pero posiciones jurídicas. El tema es cuando hay ingredientes de otro tipo de naturaleza. Es clara la norma y los artículos pertinentes, el 396, el 402 del Código Procesal Penal, que establecen que sí, efectivamente, el juez puede realizar una prisión preventiva, pero en casos en el que la sentencia es debidamente leída, completa, motivada. Pero en otros casos no. Y aún teniendo en cuenta ya que el TC, el Tribunal Constitucional, que es el supremo intérprete de la Constitución, ya lo ha manifestado, peor aún. Sin Correcto. embargo, se persiste en manejar el sistema de justicia de esta forma. Eso es lo que hace, digamos, más vulnerable el sistema, porque las personas basadas en eso, en esta irregularidad, en estos errores, entre comillas, llamados así, utilizan otras vías, como en este caso el asilo político, que ha sido usado por la señora Nadine Heredia y su hijo, ¿no? Eso es el motivo, eso es la justificación. Mira lo que me están haciendo. Es Y es por correcto. eso que Brasil los ha aceptado y los ha llevado inmediatamente Un tema, allá. un tema de seguridad jurídica afectada. Así Permíteme, es. permítame, doctor Percy Guaroc, Guillermo Santamaría, quien es nuestro contertulio, está listo también para hacer las preguntas que correspondan. Guillermo, por favor. Doctor Moarot, desde afuera uno ve, tal como usted lo decía, un país, el Perú,
donde el sistema de justicia ha enviado a la cárcel, a la misma cárcel, curioso dato también, porque todos están alojados en la misma cárcel. Curioso dato también, es el único país que ha tenido que construir una cárcel para expresidentes. No creo que en América Latina en este momento haya una cárcel para expresidentes. Ahora está alojado ahí Alejandro Toledo, Alejandro me parece que es, ¿no? Sí, A- correcto, Alejandro Toledo. Alejandro Toledo, Pedro Castillo y ahora Humala, los tres. Visto desde afuera, tal como usted lo dice, daría la impresión de que es un sistema judicial que persigue la corrupción, que persigue el delito, ¿no? Eh, sin embargo, sin embargo, estas precisiones procesales que usted acaba de hacer son las que efectivamente levantan la sospecha de que hay otro tipo de explicaciones en la conducta del sistema judicial peruano. Usted se podría aventurar a hacer una explicación de qué es lo que hay para que este sistema judicial peruano ahora se destaque porque tiene en prisión tres expresidentes y a otros los tiene también con prisión domiciliaria, porque entiendo que ese es el caso de Kuczynski, me parece, Impecable. Correcto. y bueno, lo tuvo también a Fujimori y lo llevó al suicidio a Alan García. ¿Cómo explicar desde, con esta precisión que usted hace de tipo procesal, qué es lo que anima a este sistema judicial, qué es lo que lo fascina, cuál es un sistema judicial con vocación por perseguir políticos? ¿Cómo explicarlo, no? ¿Cómo explicarlo? O se Gracias. están constituyendo, como dicen los argentinos hablaban del partido judicial, ¿no? Sostenían que el aparato judicial estaba convirtiéndose en un partido político. ¿Qué es lo qué es lo que hay, qué es lo que hay detrás? Sí, sí, muy bien lo que señalas, Guillermo. Efectivamente, en el Perú han ocurrido, para entender este fenómeno, hay que ver también qué es lo que ha pasado desde años atrás. Nosotros hemos tenido una lucha interna, una guerra interna en realidad, ¿no? Con uno de los grupos terroristas más sanguinarios, ¿no? Que es Sendero Luminoso, el MRTA, y con muchas muertes. Producto de eso es que ya el año 80 empieza, vamos a 2000, ahí empieza no solamente una lucha militar que hubo, sino también ideológica con partidos de diversa índole, tanto de izquierda como de derecha. Esto ha hecho que efectivamente resurjan interiormente muchas motivaciones. En medio de eso se ha mantenido el derecho, es decir, ha estado presente el derecho para perseguir a las personas, en este caso a las dirigentes que cometían delitos. Eso está muy bien, eso ha sido aplaudido por la sociedad. Muy poca, antes no se veía presidentes que estén procesados, presidentes que estén condenados, presidentes que estén sometidos a la justicia. Sin embargo, a través de ese tiempo sí ha habido, ¿no?, presidentes en esa condición. Y eso es loable y eso es bastante importante. Pero paralelamente a eso, ha habido también, ¿no?, errores, por un lado, errores judiciales, persecuciones, muchas veces de fiscalías, que solamente persiguen, si bien es cierto, se llaman perseguidores del delito, pero también están persiguiendo ya no solamente el delito, sino que ese caso que me planteé como tal tiene que tener un éxito, sea como sea. Ujú.
más allá del objetivo. ¿Qué cosa es? Encontrar la verdad del derecho penal, la verdad material. Sin embargo, no, aun cuando existían ya investigaciones en las cuales se daba, había indicios de que no debía continuar, sin embargo, estas continuaban hasta una acusación y a veces eso venía a foja cero. Como lo último que ha pasado, ¿no? En la cual uno de los fiscales que estuvo persiguiendo el delito pasó la etapa preparatoria, la etapa intermedia y en ese momento, posteriormente a ello, es que se vino todo abajo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto dinero perdido? Entonces, y material, personas, recursos. Entonces, ese es el reto ahora de la justicia, tanto del Poder Judicial como la Fiscalía y de los abogados. Es decir, se tiene que trabajar con mucho cuidado de estos temas para que no sea rebasado, influido por la política, porque unos u otros van a estar diciendo, me persiguen a mí políticamente, porque no aplican la ley, porque no aplican el derecho, porque no aplican la justicia. Y cuanto más si se da razón cuando no se da una interpretación en contexto real, objetiva del derecho. ¿Por qué no haber esperado una semana más y llegar a leer totalmente la sentencia o en todo caso aplicarla como debe ser? Eso nos da luz a decir, hay algo más allá de lo que se observa. Hay motivaciones, esas deben ser cuestionadas pero absueltas por los propios operadores del derecho, para que sea una justicia clara, objetiva, real, y no sea pues entendida como una persecución a una determinada persona o grupo. En esa misma línea, doctor Guarot, fíjese, no, le habla a alguien que está fuera del Perú y mira las cosas desde fuera, ¿no? Eh, Uno diría, hay una larga lista de expresidentes y para hacerlo más preciso, todos los presidentes del siglo XX han estado procesados o encarcelados en el Perú. Todos. Y si se va un poquito más atrás, desde Fujimori, que ya toma el siglo pasado. Me parece que el único que no ha estado procesado es alguien que estuvo de manera transitoria, Sagasti y Merino. Y se amenaza que la señora Boluarte también tiene procesos en contra de ella y cuando deje de ser presidenta, seguramente tendrá que enfrentarlos. Entonces viene la reflexión desde afuera. Si se persigue por parte del aparato judicial, se persigue el delito, se persigue la corrupción y estos se repiten y se repiten, el escándalo vuelve a repetirse y la confianza ciudadana, me imagino yo, al interior del Perú sobre los que están en la actividad política se va a debilitar. Esa misma confianza de los ciudadanos deberían tenerla en el aparato judicial, que aparece aquí como el gran sancionador. Es así debería realizarse la reflexión. La ciudadanía apoya este tipo de, este tipo de trabajo que está haciendo el aparato judicial. Punto uno. Y la segunda, la verdad es que es una aventura peligrosa en Perú ser candidato a presidente, porque casi que estaría comprándose Muy la posibilidad de ser enjuiciado. Correcto. Traslado la reflexión. Sí, claro. Sí, sí, estimado Guillermo, efectivamente, eso preocupa porque si bien es cierto, la lucha debe ser frontal contra el delito, contra la corrupción, pero también esto es cierto que debe ser usada con las armas
que nos da la ley, que tenemos en la justicia. Eso porque si no, desnaturalizamos el proceso y retrocedemos totalmente. Si bien es cierto, se puede iniciar con ciertos indicios, sospechas primero, indicios después, para investigar, una vez que ya se tiene esos elementos, el Ministerio Público está llamado ya, si en caso no hay, retirar, inclusive ya salir de la investigación, archivar la misma y perseguir los casos que sí realmente son los que deben ser llevados a juicio y otros no. Ese es el problema de ahora, que todo en grupo, en bloque, todo aquel que investiga empieza y debe continuar. Hay un sector del Ministerio Público que efectivamente realice una labor de disgregar, de separar eso, pero se requiere del conjunto total, de tal manera que solo queden casos reales, objetivos, por un lado. Y por otro lado, también los casos que ya están en juicio deben ser resueltos conforme a lo que manifiesto, las normas que señalan nuestros códigos, ¿no? Nacionales y es más, inclusive internacionales. Entonces, si encontramos esa situación, vamos a continuar. Tiene que seguir perseguir el delito, pero no a la persona en sí. No porque la persona ocupe un cargo, no porque es de tal partido, no porque es de tal grupo, se debe perseguir. Todo está ya manchado. Ese prejuzgamiento es lo que muchas veces hace estos temas, en el cual se llegue a una situación en el cual se diga, se señale, hemos avanzado tanto y ¿para qué? Nuevamente para retroceder. Debemos empezar válidamente los casos como corresponde. Percy, yo quería hacerte una pregunta en línea, un poco de entender cuáles son los pasos que le quedan desde el punto de vista procedimental al expresidente Ollanta Humala. Hoy se encuentra detenido. En teoría, a él le han leído entonces su primera sentencia, ¿no es verdad? Esa sentencia es susceptible, me imagino yo, de apelar o no, no me refiero a la prisión, me refiero a lo que sería la sentencia. Ya, claro, ya el jueves van a tener que leer toda la sentencia. Ahí es donde recién se va a dar la posibilidad de la apelación. Ok. Eso apelas ante a lo que sería aquí la Corte Ante la Superior. sala. La Ante sala la se le sala llama de la la Corte sala distrital o de provincial. segunda instancia. Segunda Correcto, instancia. perfecto. La segunda instancia. O sea que él tiene íntegro esa parte, luego seguramente tendrá casación o después de esto va a juicio propiamente dicho. Posteriormente tiene casación, ¿no es cierto? Se Ya. interpone la casación. Ok. Después de 10 días de emitida la sentencia, entonces va a una Y de ahí casación, seguramente podrá ir a la Corte Constitucional. al Tribunal O Constitucional. Es sea el que él camino, ¿no? tiene todavía un camino de larga Y data para seguir. tiene un camino, sí. Ahora, permíteme señalar, Mario, que ya a las 48 horas de emitirse la sentencia, la lectura de fallo, abogados presentaron habeas corpus, un habeas corpus, ¿no? Tres Perdóname, abogados. por la naturaleza de lo que tú comentabas, que no Es- cabía que guarde prisión cuando todavía no se le había leído la sentencia y efectivamente, daba directamente una resolución de la Corte Constitucional. efectivamente. Ujú. Entonces, han presentado el habeas corpus y uno de ellos, o dos en realidad, ha sido liminarmente ya resuelto. Es decir, no vamos a pronunciarte sobre ese habeas corpus. Y uno solo, el primero, ha sido sí ya resuelto. Eso ha sido hace unas horas, y en el que el juzgado ha determinado que declarar improcedente el habeas corpus basado fundamentalmente en que no se habría agotado la vía interna, es decir, no se había dado en este caso la vía previa, que sería la sentencia firme. No hay sentencia firme. Por eso, Y como no hay perdóname, sentencia firme, a ver, vamos, sí, confirme, por como favor. no hay sentencia firme, o sea, segunda instancia, entonces no puede interponerse el habeas corpus. Ese ha sido el fundamento de rechazar el habeas corpus. Pero sería un argumento completamente ajeno al orden constitucional que tú has comentado. Claro, lo que pasa que el Código Procesal Constitucional señala que para interponer
¿no es cierto? El habeas corpus como recurso constitucional Mm. debe primero la sentencia quedar firme. Ya. O sea que estás en la mitad, o sea que está en un limbo en definitiva. Claro, oye, acá todavía no se pronuncia, en segunda instancia no es firme. Pero O está sea, preso en todo caso, pero hasta claro, sigue preso, señor jurídicamente Humala. Está bien. parece bien jurídicamente, ¿no? Encaja, pero el tema sustantivo, ahí es el tema que se tiene que mirar con otros ojos, ¿no? Claro. Que efectivamente hay algo totalmente indebido, irregular, que ya ha sido declarado inconstitucional y por qué no ver ese tema desde esa óptica. Ese es el punto. Percy, tú eres un fanático en lo jurídico y veo que tu indignación es pura en función del derecho. Te agradecemos y queremos comprometerte a seguir revisando este tema porque veo que va a seguir de larga data. Ya te iremos consultando otros temas. Nos parece interesante ese otro personaje peruano de gran trascendencia en el Perú, con una marca registrada, como dicen ahora los marqueteros, que es doña Keiko Fujimori y el grupo que los acompañan. Entiendo que la referencia que hiciste hace un momento sobre ese expediente nulitado es uno que se vincula de alguna manera con ellos. Sí, es correcto, es correcto. Ya lo estaremos conversando, Percy. Te agradecemos infinitamente que nos hayas regalado parte de tu tiempo. Esto está siendo grabado el sábado, sábado de Gloria, creo que es el nombre exacto, ¿no? No, Hoy, 19 de abril. hoy día es sábado de gloria. hoy es sábado de Gloria, va a ser transmitido el siguiente sábado, pero bueno, estaremos conversando, Percy. Te agradecemos infinitamente la bondad de tu tiempo. Mario, qué gusto haberte visto y también Guillermo y haber estado con ustedes. Un abrazo.